¿sí? Desde 0 hasta 14, siendo un pH neutro en 7. Todo lo que va menor a 7 y se acerca a 0 es más ácido, ¿sí? Ácido clorhídrico, que tenemos ahí sustancias ácidas de un pH del pexinógeno, que es pH de 1, 2, y no es cierto que tenemos. Y mientras más se acerca al 14, del 7 al 14, es más alcalino. Entonces, fíjense que aquí la sangre tiende a ser un poquito, y el cuerpo mismo tiende a ser un poquito alcalino. Hablamos de 7.35 a 7.45. El neutro es 7. ¿Sí? Entonces, este mantiene la parte del pH. Ese potencial de hidrogeniones nos ayuda a mantener lo que es la sangre. El volumen de la sangre. Hablamos del volumen de 5 a 6 litros en el varón, promedio de 70 kilogramos, y de 4 a 5 litros en la mujer, constituyendo el 8% del peso corporal. ¿Sí? Tiene un sabor salado. ¿Se han probado la sangre? ¿Sí? ¿No han probado la sangre? ¿O se han probado? Ya van a decir que no han probado. ¿Qué es lo que hacen primerito cuando se costan así? Están chupándose la sangre, ¿no es cierto? Están chupándose la sangre, ¿no? Se dice que la sangre tiene un sabor salado, no tan salado como la sal, ¿sí? 0.80 se dice, y no es cierto, de un promedio de la sal. No es tan salado como la sal, pero tiene un saborcito salado, y no es cierto, tiene un saborcito salado. No es que ayer comí pescado y mi sangre sabe a pescado, ¿no es cierto? Tiene un saborcito salado, y no es cierto, lo que es la sangre. Entonces, propiedades físicas y químicas de la sangre que la tenemos. Esta composición de la sangre, y esto sí tenemos que entenderlo bien. La composición de la sangre cuando está dentro de nuestro cuerpo, cuando lo sacamos, nuestra sangre va a estar constituido por dos elementos fundamentales. Un elemento fundamental que va a ser el plasma, ¿sí? Desde aquí, vamos a poner, desde aquí hasta acá es el plasma. Es el plasma. 90% que está constituido, 90% de agua, 7% de proteínas plasmáticas y otras. ¿Cuáles serán las otras? Aquí yo tengo hormonas, tengo enzimas, ¿sí? Que están formados y que todo recorre acá, ¿sí? Es el plasma. Y tengo esta parte inferior, pongamos 2 acá. Entonces, al plasma pongamos 1, ¿sí? Que está formado de plasma, un 55% plasma. Y el 45% son los elementos formados o digamos en sí las células sanguíneas. ¿Sí? Células sanguíneas. Un 99% son hematíes o los denominados glóbulos rojos o los denominados eritrocitos. Eritrocitos, glóbulos rojos, ¿sí? O hematíes. Están el 99% de las células sanguíneas. El 1% está repartido por los otros dos grupos de células sanguíneas, que son los leucocitos y las plaquetas, que ya las vamos a hablar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo juega la sangre. ¿Siempre va a estar en 55, 45? No siempre va a estar. Y esa es una temática bastante de estudio, porque si yo necesito para el deporte, ¿qué necesitaré? Que estén más células sanguíneas, y no sé, que estén más eritrocitos para que lleven el oxígeno. Entonces, ¿qué se tratará de buscar? Y hasta inclusive haciendo trampa un deportista, ¿sí? Que estén más glóbulos rojos para que lleven el oxígeno. ¿Y no es cierto? Eso va a necesitar. Y ahí se enfocará en hacer trampa. Bueno, pueden también ser algunas enfermedades que puedan hacer que haya más plasma o que haya más elementos formados o que haya más o menos. Entonces, nosotros nos vemos que el volumen y la composición de la sangre cambia. Un ejemplo de esto es que el 10% o más disminuye con ejercicios intensos realizados en ambientes calurosos. ¿Qué? El plasma. El plasma, cuando hacemos ejercicios en ambientes intensos realizados en ambientes calurosos, el plasma tiende a disminuir. ¿Sí? ¿Por qué tiende a disminuir en ambientes calurosos? Claro, porque nos estamos deshidratando, estamos perdiendo líquido. ¿Sí? Entonces el plasma siempre tiende a disminuir cuando estamos haciendo ejercicios en ambientes calurosos. Pero también el plasma puede aumentar. ¿Sí? ¿Cuándo aumenta? Aumenta con entrenamiento de fondo y cuando nos aclimatamos al calor y la humedad.
Por eso es parte fundamental la aclimatación que pueden haber al calor y la humedad, porque eso nos ayuda, y no es cierto, que aumente, ¿sí? Y que aumente la parte la parte de plasma, ¿sí? Entonces, fíjense, no es fijo que nosotros tenemos un 55. Aquí yo pondría también una diferencia, y no es cierto, inclusive del lugar donde viven, ¿sí? Donde el lugar donde vivo, y no es cierto, supóngase a 2.500 metros que estamos en este momento, ¿sí? Sobre el nivel del mar, puedo tener más o menos esta misma cantidad, pero puede ser que estos elementos formados pueden bajar un poco, digamos, o puede bajar un poco la cantidad de plasma cuando vivimos en la costa, ¿sí? O alguien que sea de la costa, ¿sí? Porque va a ser que no está tanta cantidad de hematíes, sin salirse de los valores normales, por supuesto. ¿Por qué? Porque en la costa no hay esa hipoxia que sentimos acá, o esa disminución de la presión parcial de oxígeno, en donde nosotros vamos a necesitar más. Bueno, eso es parte del aparato respiratorio. Sí, es parte del aparato respiratorio cuando vamos a ver qué cantidad de oxígeno existe acá a nivel del mar versus acá a la altura cuando aumentemos más. Entonces, no es que siempre va a estar en esas mismas cantidades, sino va a variar. Y aquí tenemos nuestras células sanguíneas. Tenemos nuestros eritrocitos denominados hematíes, como lo pone Costil, o glóbulos rojos. Y fíjense la cantidad de glóbulos rojos que tenemos. A este ya vamos a describir qué es un glóbulo rojo y por qué es esta forma que tiene. Son discos bicóncavos. Pero también nosotros tenemos lo que son los leucocitos y lo que son las plaquetas. Los leucocitos que hay, existen 5 tipos de leucocitos: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Y básicamente la función, si podríamos englobarla en una sola, es una función defensiva de nuestro cuerpo, ¿sí? Defensa a bacterias, ¿sí? Defender ante diferentes alergenos que se puedan tener. Y las plaquetas, ¿sí? Aquí tenemos unas plaquetas. Estas plaquetas básicamente se encargan de la hemostasia. Hemostasia no es lo mismo que homeostasis, ¿sí? ¿Se acuerdan que la homeostasis era la regulación del medio interno? La hemostasia son los mecanismos fisiológicos para cohibir las hemorragias. Entonces, estas células de aquí son las que no permiten que si se rompe un vaso, no permiten que nos desangremos, sino nos ayudan a cohibir esas hemorragias, junto con los factores de coagulación, pero nos ayudan a mantener la hemostasia, ¿sí? Juegan un papel fundamental. Pero acá Costil nos da la mayor relevancia tienen estos, en la parte de la actividad física, en la parte del deporte, que son los eritrocitos. Y fíjense ustedes también, la cantidad, ¿se acuerdan cuando ponemos la cantidad de la sangre de las células sanguíneas? El 97% son glóbulos rojos o eritrocitos, ¿sí? Y para describirle a los glóbulos rojos y eritrocitos, nosotros tenemos primero que estos son discos bicóncavos. Estoy tratando de hacer una simulación. Estos son discos bicóncavos, fíjense. ¿Por qué tendrán esta característica de ser discos bicóncavos? Porque estos eritrocitos van a ir entrando, ¿qué? En vasos sanguíneos cada vez más pequeños. Entonces, tienen que ser fácilmente deformables para poder, imagínense, este glóbulo rojo ir ingresando por todos estos vasos sanguíneos, llegar a las arteriolas, llegar a los capilares, ¿sí? ¿Con qué? Aquí yo voy llevando oxígeno, ¿no es cierto? Voy llevando oxígeno. Es una célula nucleada, ¿sí? Se dice que existen 5.400.000 por cada mililitro de sangre. Imagínense cuánto es un mililitro de sangre. Sí, sí, un mililitro de sangre. Existen 5.400.000 en el varón y 4.800.000 en la mujer por cada mililitro de sangre. Entonces, si decimos que tiene 5 litros de sangre un varón, estamos hablando de que existen o están circulando 25 billones de eritrocitos. Fíjense esa cantidad de eritrocitos que están por nuestra circulación. Además de eso, viven 120 días. Y eso 4 meses cada vez, pero también pueden ser, luego son destruidos en el hígado y en el vaso. También pueden ser
básicamente se pueden alterar estos eritrocitos. La membrana celular del eritrocito puede alterarse por el desgaste y desgarro asociados por un ritmo de circulación incrementada y una mayor temperatura corporal. O sea que en el deporte siempre vamos a estar destruyendo mayor cantidad de eritrocitos. ¿Por qué? Porque hacemos que el cuerpo aumente en su temperatura, ¿sí? Aumenta en la temperatura y eso hace que se destruya la membrana celular. Inclusive había un estudio de que los maratonistas de ultramaratón también destruyen mucho y deforman mucho a los glóbulos rojos. ¿Por qué? Sí, a los glóbulos rojos cuando están pasando por las plantas de pie, por el impacto, sí, por el impacto que existe dentro de la carretera, digamos en sí, o de la actividad física, el deporte que ellos realizan. Entonces, si yo me voy a esta imagen de acá, de las funciones de los eritrocitos, la función del eritrocito es básicamente esto. Transporta oxígeno, fíjense, y CO2. Esa es la función primordial que tienen estos eritrocitos. Cuando transportan oxígeno se llaman básicamente oxihemoglobina y cuando transporta CO2 se llama carboxihemoglobina. Entonces, yo me voy acá que la hemoglobina juega un papel fundamental. Entonces, cuando hablo de glóbulo rojo, y juega un papel fundamental en verdad, ¿sí? Tratemos de diseñar eso, más o menos. ¿Por qué? Porque dentro del glóbulo rojo yo tengo esta molécula. Esta molécula que se denomina hemoglobina. Esta hemoglobina tiene dos fracciones. Una fracción globina, que es una proteína, y la fracción N. Esta fracción M contiene muchas moléculas de hierro, ¿sí? Y justamente en esta molécula de hierro es en donde se transporta el oxígeno. Por eso, una persona que esté anémica o tenga un síndrome anémico, que es la parte de deficiencia del hierro, la deficiencia de hemoglobina, dentro de la práctica de actividad física nunca va a poderse desarrollar de la misma manera. ¿Por qué? Porque no tiene este vehículo para el oxígeno. Entonces, ¿se acuerdan que conversábamos de circulación mayor, circulación menor? Conversábamos que los eritrocitos van llevando el oxígeno. Ahora ya sabemos más adentro en el eritrocito, en qué parte del eritrocito se está transportando el oxígeno. ¿Sí? El oxígeno se está transportando básicamente con el hierro dentro de la fracción M de la hemoglobina que está presente en el eritrocito. Se habla de que el glóbulo rojo contiene aproximadamente 250 millones de moléculas de hemoglobina y cada una de ellas es capaz de unirse con 4 moléculas de oxígeno. ¿Sí? Entonces, hablamos de aproximadamente 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre y cada gramo de hemoglobina se combina con 1.3 mililitros de oxígeno. ¿Sí? Entonces, fíjense la cantidad de moléculas de hemoglobina, la cantidad de oxígeno que se puede llevar, ¿sí? Y la cantidad de eritrocitos. ¿Y todos para qué? Me confirman. Si se ve este GIF, creo que quedé congelado un momento. Sí. Bueno, entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene esta hemoglobina, ¿sí? Que tiene esta hemoglobina para el transporte, ¿sí? La hemoglobina está dentro de este eritrocito y este eritrocito es el encargado de llevar el oxígeno junto con esa molécula de hierro. Esto es lo que está haciendo el eritrocito. ¿En dónde? ¿En el músculo? No, no es solamente en el músculo. Son en todas las células de nuestro cuerpo.
¿sí? En todas las células de nuestro cuerpo donde se necesita oxígeno, está llegando esos eritrocitos para dar el oxígeno y va a coger el CO2, tal como está graficado en este GIF. Fíjese esta parte constante. Imagínense esa cantidad de eritrocitos trabajando ahorita en su cuerpo. 5.400.000 por cada mililitro, o sea, 25 billones de eritrocitos trabajando y haciendo esto. ¿Sí? Y si nos ponemos a hacer ejercicio, uy, si nos ponemos, si se fijaron cuánto aumentó la frecuencia cardíaca en muchos de ustedes, en muchos de sus compañeros que estuvieron haciendo acá la actividad física. Entonces, pónganse a multiplicar eso, cómo está transportando el oxígeno, ¿sí? Y cómo necesitamos, inclusive para la competencia, cómo necesitamos mucho más eritrocitos y que estén llevando el oxígeno, ¿sí? Eso es parte fundamental. Entonces, ahí hablamos y nos encontramos con un aspecto en donde comenzamos a hablar de la sangre y la composición de la sangre, y nosotros decíamos que la composición normalmente en la sangre, 45% son las células sanguíneas y el 55% es plasma. Pero yo les decía que eso puede ser en situación normal, pero en otro tipo de situaciones a veces puede cambiar, ¿sí? ¿Qué puede cambiar y qué puede variar? Porque fíjense, esa es la figura A, lo que era normalmente. Fíjense la figura B, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Hay otra relación. Y cuando hablamos de esta relación que tiene entre las células sanguíneas y el plasma, estamos hablando de esta palabrita que se denomina hematócrito. El hematócrito es la relación de los elementos formados en la sangre respecto al volumen de sangre total. ¿Qué pasó aquí en la figura B y qué pasó en la figura C? ¿Qué me pueden decir según esto de acá? ¿Sí? ¿Qué me puede decir sí, Alex Merchan? ¿Qué me puede decir? ¿Qué pasó en la figura B y en la figura C? Alex, ¿qué pasó? ¿Qué le ve usted cuando yo digo que el hematócrito es la relación entre las células sanguíneas y el plasma? ¿Qué pasó en la figura B y C? Sabiendo que la figura A está normal, ¿no es cierto? Que en la figura B disminuyó y en la figura C se elevó en exceso. Ya, pero ¿qué se elevó? ¿Y qué disminuyó? Fátima. Tal vez aumentó lo que es el plasma ¿En cuál? en el C. Ya, ¿Qué digo a ver, ya estoy. A ver, en el 5, en el que digo en la B, disminuyó ¿disminuyó quién? el ¿Quién? plasma, el plasma, Disminuyó el plasma, ya. sí. Y en Y, la el, figura, y en en la la figura, figura C, en este caso sería que aumentó lo que son los elementos formados. ya, ya. Aumentó los elementos formados. Sí, en la figura C estoy totalmente de acuerdo con usted de que aumentan los elementos formados o las células sanguíneas. Fíjese, de un hematócrito que tenía de 45% tenían los elementos formados, fíjense a cuánto aumentó. Aumentó a 65 los elementos formados. Fátima, ¿será bueno o malo eso para mi salud? ¿Qué opina usted? A Dígame, ver, ¿bueno o malo? bueno, Bueno, a ver, Edwin Pintado, dígame usted, ¿bueno o malo y por qué ahora sí usted? Yo creo que malo, profe, porque en mi parecer debe tener como el A, o sea, intermedio, entre 50, ni tanto ni mucho, pero no sé por qué malo o bueno. No sabe por qué malo. Bueno, perfecto, no, está bien. Señor Márquez, ¿qué opina usted? Igual, doctor, creo que debe existir un equilibrio. Ya, yo sé que debe haber un equilibrio, pero yo les pongo como ahí, a decir, ya está en 65, nos ponen en la figura C, 65. Yo le pongo bueno o malo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será bueno o malo?
¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Es bueno o malo? ¿Por qué? Joana. Joa, perdón. No, yo pienso que debe ser malo el que se eleve mucho, porque, bueno, según tenía entendido, al que se eleve puede provocar que el sistema inmunológico disminuya. Entonces, Bueno, no mucho por esa parte, Joana. Bueno, lo ideal es siempre mantenernos en unos estándares de normalidad, y no es cierto, es mantenernos en unos estándares de normalidad. Imagínense ustedes, aquí ¿qué hay? Hay poco líquido y hay muchas células sanguíneas. Yo ahí me pongo a decir, yo sé dar un ejemplo a mis pacientes, cuando tengo estos casos de que ha aumentado el hematócrito, porque es la relación, aumentó, hay muchas células sanguíneas y hay muy poco líquido. Yo les voy a poner un típico ejemplo de qué pasa cuando yo estoy haciendo una sopa y se me está acabando el agua, ¿sí? Entonces yo sé decir todo lo que está en la sopa adentro y no es cierto, ¿qué pasará? Se vuelve espeso, ¿sí? Entonces, esto dentro del punto de vista, digamos así, de médico, bueno, como se conoce normalmente, es que la sangre está espesa. En esta figura C, la sangre está espesa, ¿sí? ¿Es malo para nuestra salud? Sí, es malo para nuestra salud, porque si es una sangre espesa y si nos volvemos a la sopa, ¿qué pasa con la sopa? Se pega la sopa a las paredes de la olla. También igualmente acá, y si hay mucho, y no es cierto, células sanguíneas, también se van a pegar a las paredes de la sopa. Es como la imagen que está en la parte baja, no sé si se logra ver el círculo. Fíjense, están muchas células sanguíneas y se vienen ¿a qué? A pegarse cada una de las células sanguíneas, se hace la sangre espesa. Sí, se hace la sangre espesa. Es lo típico que conocen y algunos de pronto les escucharon a algún familiar, le dicen, ay, hubo mucha sangre espesa, estoy con la sangre espesa. Sí, estoy con la sangre espesa, me dijeron que vaya a tomar más agua. Sí, ahí ya está parte del tratamiento, ¿no? Tomar más líquido, más agua. ¿Por qué? Porque soy muy espeso. Pero ahora les pongo en el concepto de los deportistas, ¿sí? Muchísimos atletas tratan de que esté así la sangre. Sí, hasta inclusive con un poco de problemas para su salud. Porque muchos deportistas tratan de hacer esto. Sí, ahora mismo que estamos siguiendo el Tour a Francia, Lance Armstrong, y no es cierto, que fue un múltiple ganador de este Tour a Francia, él utilizaba eritropoyetina, autotransfusiones sanguíneas para que la sangre de él esté así. ¿Por qué tratará de que esté la sangre así? Hasta inclusive haciendo trampa. Porque existe mayor cantidad de eritrocitos y por ende mayor transporte de lo que es el oxígeno. Por supuesto, y no es cierto. Entonces tratan inclusive de hacer trampa para que esté así. Sí, esté como el C. Claro que es problemático, ¿por qué? Porque estas células, como la imagen inferior, inferior derecho, si ven cómo se están aglomerando todas esas células sanguíneas, puede formar trombos sanguíneos. Sí, es peligroso para la salud. Pero bueno, ellos que están practicando deporte de altísimo nivel, ¿y no es cierto? Mientras más, mejor. Se habla de un estándar, inclusive hasta en el deporte, hasta de 60, ¿sí? De 60 alguna bibliografía. Otra bibliografía habla hasta 65, que sería lo máximo tolerable, ¿sí? Inclusive se habla de estar haciéndoles controles y si ya tienen más de 65, lo que son la WADA o comisarios de dopaje, les andan buscando si ya tienen muy altos los valores porque de pronto están cometiendo alguna trampa o algún problema dentro del dopaje. ¿Sí? Les andan buscando ya cuando ven que están con estos valores, ¿sí? Les piden un examen de sangre los controladores de dopaje y ven que está muy alto este hematócrito, les andan controlando para ver si no se están dopando, por si acaso. ¿Sí? Sí, ya por esta sugestión. ¿Sí? Bueno, para el deportista, por supuesto. De una manera normal, el entrenamiento en altura tratan de buscar esto. Tratan de buscar, no valores tan altos, pero sí en valores de un 50, 55, tratan de buscar, ¿con qué? Con entrenamiento en altura, con estimulación de su sistema cardiovascular,
para que sienta que no tiene muchos eritrocitos, ¿sí? A través de que existe muy poca cantidad de presión de oxígeno. Y de ahí sí, que básicamente produzca el cuerpo más eritrocitos, ¿sí? Pero ya dopándose sí logran esos casos. Yo diría en una persona normal que no se está dopando y que tenga esos valores altos, ya básicamente tiene que irse donde el médico, ¿sí? Dan muchos síntomas inespecíficos, este tipo de cosas como ya no circula bien la sangre, que les da mareo, les da decaimiento, ¿sí? Dolores de cabeza, son síntomas sugestivos de que podría tener un problema con esta sangre espesa. Fíjense en la figura B. En la figura B, yo estoy al revés, está mucho plasma, está muy pocas células sanguíneas, al revés de que nos decían anteriormente su compañero, es mucho plasma. Fíjense la cantidad de plasma que hay. Sí, la cantidad de plasma, fíjense, células sanguíneas es solamente 15, un 15%. Y aquí sería entonces el 85%, es plasma. Entonces el hematócrito es 15%. Problemas aquí, bueno, problemas de células sanguíneas, leucemias, aplasias, ¿sí? Medulares, hay problemas con la producción de células sanguíneas. En casos muy extremos podría ser también una sobrehidratación. ¿Sí? Una sobrehidratación podría también hacer que la sangre esté diluida, vuelta en ese caso. Ya no esté espesa, sino esté muy diluida la sangre, con mucho líquido. En muchos casos de una sobrehidratación podría darse, no tan casos extremos como están poniendo ahí de un 15 de hematócrito, pero podrían darse también, ¿sí? Entonces, el tercer elemento de nuestro sistema cardiovascular. Eso sería básicamente cuando hablamos de sistema cardio. Perdón, sigo con ayer estaba con el otro grupo. Perdón, el día martes, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esta frecuencia, digamos así? Porque siempre está relacionado, ustedes han venido averiguando lo que es frecuencia cardíaca máxima, cómo obtener la frecuencia cardíaca máxima, los diferentes métodos. Hemos trabajado en tomarnos la frecuencia cardíaca a través del test de Ruppier, ¿sí? Y ha sido para que ustedes vayan llevando sus habilidades en lo que respecta a la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero ahora la pregunta, ¿sí? La pregunta, ¿para qué me sirvió todo este tipo de cosas o por qué siempre está relacionado en el ámbito de la actividad física la frecuencia cardíaca con la intensidad del ejercicio que yo pueda realizarlo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿O cómo se relaciona? ¿O cómo puedo saber? Nos va a dar información importante del sistema cardiovascular y a la vez pues nosotros también podemos prescribir bien el ejercicio hacia las necesidades y también Me parece... aptitudes en las que se encuentra. Sí, me parece bien ese ámbito de la prescripción del ejercicio que me dice. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, voy a partir de un ejemplo para poder ir haciendo esto de acá. Y ahorita que hablo Doris, vamos a trabajar con el grupo de Doris. Ya. Yo tengo, déjenme ver, ya les dije que mi pizarra está horrible, ¿no es cierto? Ni quiero trabajar con esta. Sí, perdón. Voy a crear una diapositiva en blanco y ahí voy a poner las... a ver, dejen poner una nueva diapositiva y... No me está agradando mucho esta pizarra, no me... O es un... Esto, prefiero ponerla acá en PowerPoint, ¿ya? Yo voy a trabajar entonces, ya que me dijo Doris, yo voy y me pongo en esta parte. Yo quiero saber, a ver, vamos a poner, ¿sí? Pongamos 2 personas que realizan actividad física, personas, ¿sí? Con actividad
física, ¿ya? Voy a poner a Doris. Y estaba en el grupo de Doris, estaba Jonathan, ¿no? Jonathan, Jonathan, ya. Ya, quizás escriba bien. Yo quiero saber si ellos realizan ejercicio en caminadora. En caminadora. Mi pregunta es, sí, ¿cuántos minutos hicieron? 2 minutos, ¿no? Por 2 minutos. Sí, por 2 minutos. Yo quiero saber, mi pregunta es, ¿cuál de los dos realizó con mayor intensidad el ejercicio? ¿Cuál de los dos realizó con mayor intensidad el ejercicio? O los dos realizaron con mayor intensidad el ejercicio, o los dos no hicieron con intensidad el ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo obtener a través de la frecuencia cardíaca máxima o no? ¿Qué dicen ustedes? Verán que la frecuencia cardíaca nos sirve para ver la intensidad del ejercicio como realizamos. ¿Cómo podríamos saber? ¿Cómo podemos saber la intensidad del ejercicio? ¿Por qué realizaron más o menos, digamos en sí, la parte del ejercicio? ¿Por cuánto? Perfecto, ya vamos ahí, entonces vamos poniendo criterios, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos hacer, señor Guncay, ¿no es cierto? Señor Guncay me dijo ahorita, sí, perdón, me dijo, yo quiero, sabiendo cómo puedo obtener ese resultado, yo es conocer, pongamos, conocer la frecuencia cardíaca, ¿qué me dijo? La frecuencia cardíaca, ¿de qué me dijo, señor Guncay? Máxima, ¿ya? Y la frecuencia cardíaca de trabajo, ¿ya? ¿Ya? ¿Quién más quiere opinar? ¿Cómo más puedo llegar a eso, a conocer esto? Antes de esto, ¿no sería también conocer la frecuencia cardíaca en reposo? Bueno, me dice que conozcamos la frecuencia cardíaca, perdón, las faltas cardíaca, la frecuencia cardíaca de reposo, perfecto. ¿Ya? Ya, a ver. Frecuencia cardíaca máxima, pongamos aquí, por si acaso no me sigan, la frecuencia cardíaca de trabajo y la frecuencia cardíaca de reposo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Si ya me dicen 3 variables que quieren buscar, ¿quieren buscar alguna otra variable? ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Proporcionar los datos para hacer la relación. Claro, se proporcionen los datos, pídanme. Ahí sí ya no me meto. Yo preguntar la edad, no puedo preguntar la edad. Bueno, la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca de trabajo y la frecuencia cardíaca de reposo. Creo que con ustedes fuimos adelantando un poco de acuerdo a las preguntas que fuimos dando. Siempre tratemos de ocupar, si me dicen frecuencia cardíaca máxima, ustedes hicieron una investigación y fíjense que hay muchísimas fórmulas de sacar la frecuencia cardíaca máxima, pero las que más tienen validez y las que más se pueden observar, yo quiero que al menos, sí, para sacar por fines, y váyanse acordando, 220 menos la edad, igual nos da la frecuencia cardíaca máxima. Esto yo quiero que ustedes se olviden. Esto dejen para consultar en YouTube, en Google y todo ese tipo de cosas.
Yo quiero que trabajen ustedes, bien sea con dos fórmulas que tienen mucho mayor validez. Porque yo les digo 220 menos de edad, no. Tiene una sobreestimación de la frecuencia cardíaca máxima en los niños adolescentes y una subestimación de la frecuencia cardíaca en mayores de 40 años. ¿Sí? Entonces, por eso no lo utilizamos mucho. ¿Sí? Al menos para prescribir el ejercicio, para todo, para hacer cálculos, no es muy recomendado. ¿Sí? No es muy recomendado eso. Las que sí son recomendadas mucho más son la de Hellish y la de Tanaka. ¿Sí? Entonces, yo quiero que ustedes utilicen, y al menos como estábamos con Costil, vamos a utilizar la de Tanaka. ¿Qué nos dice la fórmula de Tanaka? ¿O cuánto nos dice la fórmula de Tanaka que debemos ocupar? ¿Sí? Es 208 menos la edad por 0.7. Un 107, eso. ¿Estoy bien o estoy mal? Doctor, no se le escucha. ¿No se escuchó? Es que estaba silenciado, algo así. Yo estaba silenciado, después de ver si no me silencio yo solito. No, sí estoy silenciado. Ah, no, creo que me quedé otra vez congelado. Estoy jugando a las congeladas con alguien aquí, creo. Sí. Bueno, fíjense, la relación y la fórmula de Tanaka, sí, vamos a ponerla acá, sí. Vamos a la siguiente diapositiva para poder indicarles con mejor manera. Fíjense, siempre, bueno, hay diferentes aspectos. Uno diferencia lo que es frecuencia cardíaca basal. La frecuencia cardíaca basal siempre hablamos de que es la mínima frecuencia que tenemos en todo el día. ¿Sí? A veces muchos nos tomamos la frecuencia cardíaca basal cuando estamos dormidos. Sí, cuando estamos dormidos. Sí, porque ahí es el lugar en donde menos tenemos la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca de reposo, algunos autores lo describen como 15 minutos en reposo total. Otros autores nos dicen que la frecuencia cardíaca de reposo luego de 6 horas de un reposo placentero, ¿sí? ¿sí? La fórmula tradicional, la de Carbonen, colaboradores, 220 minutos de edad, esa es la que les digo justamente que no es un tan buen predictor. Sí, eso déjenle para los relojes, para los software que vienen 220 menos de edad. Pero los mejores predictores, sí, bueno, aquí está alto grado de variabilidad. La de Hellish tiene muchos estudios de validez. La de Hellish, sí, es un mejor predictor. Y otro, el de Tanaka, sí, de Tanaka, que tenemos, que es más. Entonces, ahí tenemos, bueno, el original es 208.01 y 0.71, si no estoy mal, por la edad. Entonces, esta fórmula, de hoy para adelante, acuérdense esta fórmula, ¿sí? Acuérdense esta fórmula de Tanaka, ¿sí? Hay muy poca diferencia cuando hacemos entre 220 menos hay bastante diferencia entre 220 menos de edad, entre Hellish y Tanaka es una pulsación o 2 pulsaciones máximo que hay de diferencia, pero de acuerdo a la edad va a ir cambiando mucho lo que es la fórmula de Carbonen. Entonces, ahora nos vamos a acordar de 208 menos 0.7 por la edad, ¿sí? Entonces, esa fórmula vamos a ir viendo. Listo. Entonces, me dicen que tengo que sacar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Vamos a sacar la frecuencia cardíaca tanto de... Vamos a sacar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca máxima. 1, 2, 3, 4. No me faltó uno, ¿no? Ya. Vamos a sacar la frecuencia cardíaca, pongamos de los atletas, ¿no es cierto? ¿De cuáles atletas? De Doris,
y de Jonathan. Perfecto. Veamos cuál es la diferencia entre la fórmula de Harbonen, entre la fórmula de Hellish y la fórmula de Tanaka. ¿Sí vieron de rato cuál era la de Hellish? No. ¿Sí? ¿No? ¿No vieron? Están más lentos que yo. ¿A dónde está? Aquí está, la de Hellish, la de la Asociación Americana de Medicina del Deporte. Sí, subámosle un poquito de tamaño. Eso, 206.9 menos 0.67 por la edad. ¿Sí? Entonces, vamos. Entonces, ya vieron, la de Carbonen no me van a decir que no. Eso. Yo utilizo, ¿saben la de Carbonen? ¿Para qué utilizo? Para saber la edad, para no preguntarles directamente cuántos años tienen. Para eso utilizo la de Carbonen. Ya, entonces, ¿cuáles serían y vamos a ver la diferencia? ¿Quién me ayuda sacando los datos? Porque yo ya me sé olvidar la calculadora ya cuando estoy aquí en clase. Doctor, mi edad es 21. 21. Entonces, ya. ¿Qué hice? Es igual, profe. Igual, compartir pantalla. Básicamente esto quiero para que vean la diferencia en las fórmulas, trabajando estas tres fórmulas, ¿no? Entonces, 21, entonces la frecuencia cardíaca, y no es cierto, de sus compañeros, sería, a ver si mal no me equivoco, 199, y no es cierto, pulsaciones por minuto. Sí, siempre pongamos. Ambos, 100 pulsaciones por minuto. Según Hellish. 192,83. A ver, 192.83. Y hay diferencia, fíjense. Sí, según la de Carbonen, y hay diferencia en la de Hellish. ¿Ya? Y en la de Tanaka, 193.3. En la suya. Sí, 193.3. Ya, perdón, por minuto. Y ahora, su compañero. ¿Sí? Son las mismas, doctor. Son las mismas, ¿no es cierto? 192.83, perdón, 193.3. Fíjense la diferencia que existe entre las fórmulas de Carbonen y, bueno, la Hellish Tanaka es lo que les decía, prácticamente una pulsación máximo hasta 2. Pero fíjense lo que llega, y no es cierto, la fórmula de Carbonen. ¿Sí? Entonces, es bastante el cambio, ¿sí?, que existe. Ya saben que si yo quiero saber la frecuencia cardíaca máxima, esta es frecuencia cardíaca máxima, y vamos a poner acá con una mayúscula grandota, y con faltas de ortografía para que se acuerden, ¿sí? Teórica, ¿no es cierto? Teórica es la frecuencia cardíaca máxima teórica. ¿Por qué les pongo así y les hago ver de esto que es teórica? Porque no es real, ¿sí? Para obtener yo la frecuencia cardíaca real, ¿no es cierto?, existen los tests que ustedes investigaron, ¿sí? Test de esfuerzos máximos que tenemos para sacar la real. Estas son teóricas. ¿Podemos trabajar bien? Sí, podemos trabajar bien. Por lo general, sabe dar en ese momento. Listo. Entonces, voy a ver. Entonces, ahora me pidieron, la otra variable que me pidieron para trabajar es la frecuencia cardíaca. Pongamos acá, vamos anexándole acá, y no es cierto, insertar derecha. Ya. Aquí me pidió la frecuencia cardíaca de trabajo. ¿Sí? Sí. ¿Con cuánto terminó su test? ¿Sí se acuerdan? ¿La que tomamos aquí o la del...? Sí, la de aquí al último del ejercicio. Yo con 129 pulsaciones por minuto. ¿Ya? Y Jonathan con 126. 126 por minuto. Perfecto. Y también me pidieron otra variable. Me pidieron la frecuencia cardíaca
de reposo. Doris. Ya, doctor, ya le digo. En reposo, yo 80 pulsaciones por minuto Ya. y Vázquez 84. 84. Nervioso creo que ha sido. Está muy alta esa frecuencia cardíaca de reposo. El Cristian era más, doctor. ¿De qué? Si yo estoy contento porque de él ha sido más. Vamos a ver. Entonces, yo aquí en esta tabla que, ven, hicimos una tabla en estos momentos. ¿Sí? A ver. Y entonces yo quiero saber la gran pregunta que hice, ¿sí? ¿Cuál realizó, ¿sí? ¿Cuál realizó a mayor porcentaje de intensidad, la evaluación? Listo, esa es la pregunta que yo quiero. Fíjense, ya tenemos los datos. Y esos son igualito como les he poner en el examen. ¿Sí? ¿Cuál llegó a mayor porcentaje de intensidad? Y nos vamos a quedar picados, creo. ¿Cuál me quedó a mayor porcentaje? Creo que va a quedar de ver esto. ¿Cuál quedó a mayor porcentaje de intensidad? ¿Cuál piensan ustedes? ¿Quién dan más? ¿O cómo hacemos? ¿Qué opinan? Mayra, ¿qué opinan? ¿Quién realizó? Profe, creo que sea por los valores establecidos y más que nada ya en la frecuencia que nos dan, o sea, en el trabajo, creo que Doris. Doris realizó con mayor intensidad. Yo le diría que, disculpen, yo soy medio así, yo le diría que no. Al menos con esos datos que me dan, yo pienso que no. Que no ha de ser tanta la diferencia, casi iguales han de ser. ¿Sí? Te podría decir, ¿no? De pronto, ¿no? Puede ser sí, como puede ser no. Pero yo al ojómetro digo, al ojómetro. Pero ya saben que ahora ya no vivimos tanto al ojómetro, sino con datos estadísticos y con cálculos estadísticos, ¿no es cierto? Nos queda un minuto. ¿Qué nos dice Jessica? Yo también diría que en el trabajo podría ser Doris, pero Jonathan no tiene también mucha diferencia. Más Bueno, porque trabajaron en el mismo tiempo. Bueno, y eso es según el ojómetro. Claro que ahí hay que ver a qué intensidad realizaron y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que ya es diferente. ¿Sí? Que es totalmente diferente. Oiga, entonces, Chuza, señor Ortiz, que usted estaba copiando los datos de ellos. ¿Usted qué dice? ¿Quién trabajó bien o quién trabajó mal? ¿Doris o Jonathan? No le escucho. No le escuchamos, o no sé si el resto le escuchará, yo al menos no le escucho. Apague la música. No, tampoco, ya no quiere hablar el señor. Doctor, ¿no sería la relación con la frecuencia máxima para saber si llegamos realmente o realizamos una intensidad vigorosa o moderada? Yo también diría casi lo mismo, pero se me acabó el tiempo, ¿no es cierto? Sí, se me acabó el tiempo. Entonces, denme resolviendo esto, a ver qué me dicen ustedes. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para eso? Sí, ¿qué hay que hacer? Sí, yo pienso que no es al ojómetro. Sí, al ojómetro nos puede salir mal, ¿no es cierto? Es decir, porque yo, si veo esos valores y todo eso,
El Jonathan y Doris casi han trabajado iguales, ¿sí? ¿No es cierto? Casi han trabajado iguales. Pero siempre nosotros tenemos que sacar datos estadísticos para ver quién ha trabajado más, quién ha trabajado menos. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer unos pequeños cálculos para ver cómo hemos trabajado. ¿Sí? Bueno, listo. Creo que de aquí nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? Mañana, ¿no? O la otra semana. La otra semana creo que es... Ay, bueno, ya dicen ustedes, nos vemos la otra semana. Yo quería verles mañana, pero bueno. Nos vemos. Cuídense. Sí, pasen bien antes de estar con otra clase. Sí, chao. Pórtense bien. Buen fin de semana. Chao, doctor. Muchas gracias. Cuídense. Chao. Luego,